Hola, mi nombre es Tajer Amador y soy miembro de la comunidad Bahá'í de México. La fe Bahá'í básicamente busca la unidad del mundo y la paz mundial, y intentamos servir a otros, educarnos y crecer junto a otros como una familia mundial. No creemos en divisiones, ni de religión, ni de raza, ni de ningún tipo. Así es que básicamente buscamos la unidad en diversidad. Ahora bien, respecto a la crisis que estamos viviendo, a la epidemia actual que estamos viviendo a nivel global, me gustaría compartir el punto de vista de la fe Bahá'í desde diferentes ángulos. Y por un lado, la fe Bahá'í habla de un proceso dual, de dos conceptos cíclicos que son la crisis y victoria, y que se suceden uno al otro por siempre. En la vida de la humanidad, en la vida del hombre, siempre han existido la crisis y la victoria como un proceso natural de crecimiento. Entonces, como seres humanos, normalmente le tenemos un poquito de miedo al sufrimiento, al dolor, es natural, pero es algo que nos ayuda a crecer y que es necesario para pulirnos. Entonces, bajo ese entendimiento, como Bahá'ís creemos que siempre en diferentes etapas de la humanidad existe crisis que nos lleva a una victoria aún mayor, que después vamos a volver a tener crisis y que si aprendemos de ella lo suficiente, entonces tendremos una victoria aún mayor. Así que entendemos este proceso que vivimos ahora como uno de esas etapas de crisis, que será después sucedida por una de victoria. Por otro lado, existe también el concepto de integración y desintegración, que también son dos conceptos paralelos. La fe Bahá'í nos indica que cada vez que viene una nueva manifestación de Dios, estos procesos son aún mucho más notorios, y en este caso ahora, con la venida de Baha'u'lláh, que es el fundador de la fe Bahá'í, y que entendemos que sucede a los demás mensajeros de Dios que han venido anteriormente, está ocurriendo este proceso. Es decir, cada vez que viene una manifestación de Dios ocurre un proceso de este tipo, y Baha'u'lláh anunció la venida de la fe Bahá'í y su propia venida hace 170 años, por lo cual estamos en esa etapa, es muy pronto aún, y cada dispensación de una manifestación de Dios normalmente ha durado 1000 años, así que estamos comenzando en esta nueva dispensación en la que estamos observando un proceso precisamente de caos, pero también de mucho avance. Y algunos ejemplos de ello son la desintegración. La vemos a diario, creo que estamos muy conscientes de todas las crisis que vivimos. Vivimos crisis económica, política, social, espiritual, moral, decadencia de valores, decadencia de la propia espiritualidad. Estamos viendo pues cómo en el anhelo y el afán de buscar el bienestar propio, pasamos por encima de otros, no nos importa que otros sufran, la desigualdad, la búsqueda desmedida de bienes materiales, la destrucción de nuestro planeta, entre tantas cosas que podemos mencionar, pero creo que a todos nos queda muy claro que hay un proceso de desintegración allá afuera. Y por otro lado tenemos un proceso de integración que a veces todas estas cosas que ocurren hacen que no lo veamos tan claramente, pero que está ahí a la par sucediendo. ¿Y cuáles son algunos de esos ejemplos de integración? Algunos de esos ejemplos son los avances que ha habido en cuanto a la concientización de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la creación de emprendimientos y de organizaciones civiles y no gubernamentales para la protección de los derechos humanos y para la protección de los más vulnerables y para la protección del medio ambiente, y la cooperación internacional en esos temas, y el avance de la ciencia, y el avance de la tecnología, y el avance de la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos procesos podemos observar que ocurren al mismo tiempo a la par y que son parte de un proceso que la fe Bahá'í indica que es un proceso de transición de una etapa de adolescencia de la humanidad hacia una etapa de madurez.
y que necesariamente cuando estamos en un proceso, incluso un individuo tiene ese proceso de transición, tiene esos dolores, ese sufrimiento, y entonces se dan a la par esos dos procesos de integración y desintegración, pero que finalmente están llevando a la humanidad hacia su propósito final, que es la unidad mundial, como indica Baha'u'lláh. Entonces, estamos en un proceso dual. Sí, estamos en un proceso de crisis, sí, la crisis va a ocurrir y no podemos evitarlo porque es un proceso natural, sí, pero lo que sí podemos hacer como humanidad es que podemos decidir cuánto tiempo va a tardar ese proceso en el que lleguemos como humanidad a esa madurez de entender que somos un solo planeta y que todos estamos interrelacionados y que debemos de cooperar juntos en lugar de estar buscando solo el beneficio propio y de manera egoísta. Nosotros sí podemos decidir por cuántas crisis más vamos a pasar, o decidimos de una vez por todas cooperar y en unidad llegar a un acuerdo a nivel internacional, o no lo comprendemos y entonces vamos a pasar por más crisis hasta que lo entendamos. Eso es algo que sí está en nuestras manos y que el tiempo que nos tome llegar a ese entendimiento pues también va a estar en nuestras manos. Así es que creo que este es un momento de mucha oportunidad en el que nos encontramos, porque la vida nos ha puesto un alto. De una u otra manera estamos en un momento en que nos hemos encontrado frente a nosotros mismos, frenando de pronto a la vida caótica diaria y diciendo, ¿qué es mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito fundamental? ¿He hecho algo para servir a otros? ¿Mi vida es útil? ¿Qué me voy a llevar? ¿Puedo tener cosas materiales, pero eso trasciende? ¿Qué tanto de eso me llevo? Y son ese tipo de preguntas que la vida te lleva a hacerte cuando te encuentras frente a estas situaciones, donde poco importan las causas. En realidad poco importa el por qué, sino más bien lo que importa es el para qué. ¿Para qué voy a usar esta situación y qué voy a tomar de aquí? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué voy a sacar de aquí? Como humanidad y como individuo. Y me ha dado mucha esperanza ver cuántas personas se han interesado en apoyar a otros en este caos, en esta crisis, cómo ha salido esa parte humana de nosotros y cómo ha crecido la creatividad para intentar buscar soluciones. Es decir, de pronto veo personas que están en la calle, no tienen dinero para poder pasar la crisis y se reúne un grupo de personas por internet quizá y se ponen de acuerdo para darle dinero a esa persona. Una de esas personas lleva ese dinero a esa gente que está sin recursos, o se organizan y le llevan una despensa, o cosen cubrebocas, o buscan guantes y cubrebocas para dar a los doctores que no tienen, o hacen cadenas de oración por internet para los médicos, para los que están enfermos, para todos nosotros. Entonces son tantos emprendimientos de los cuales el ser humano es capaz cuando está en el sufrimiento, que son ese tipo de lecciones las que tenemos que tomar y creo que son con las que nos tenemos que quedar cuando esto pase, y creo que nuestra mayor responsabilidad es no olvidar lo que estamos aprendiendo ahora para llevarlo a la acción una vez que pasemos esta etapa de crisis. Y quiero compartir con ustedes un extracto de un mensaje que envió la Casa Universal de Justicia, que es la máxima autoridad Bahá'í a nivel internacional, hace unos días con motivo de este tema de la crisis que estamos viviendo. Y dice: por difícil que sea la situación actual y por muy cerca de los límites de su resistencia a los que se lleve a algunos sectores de la sociedad, la humanidad atravesará finalmente esta prueba y emergerá al otro lado con una visión más amplia y una apreciación más profunda de su inherente unicidad e interdependencia. Es decir, ya no podemos volver a ser los mismos después de esta situación, porque entonces no habremos aprendido nada. Y creo que ahí está el meollo del asunto. ¿Qué tanto vamos a tomar de esto? Y qué tanto realmente vamos a poner en acción para lograr lo que es el propósito final de la humanidad, que es esa unidad mundial. Y pues muchas gracias, les mando abrazos y saludos.